Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 27, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con el permiso de la presidencia, compañeros y compañeras, señoras y señores. El día de hoy acudo a esta tribuna para presentar una iniciativa que suscribe todo el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y me gustaría que muchos de ustedes también. Y trata sobre dos temas sumamente importantes en la vida de nuestro país, y es la suficiencia alimentaria y el federalismo en México. Miren, lo primero que tenemos que decir es que en un país federal como el nuestro, con la histórica tentación centralista que aún perdura en nuestro país, el Senado de la República tiene sin duda la enorme responsabilidad de velar por el correcto funcionamiento del federalismo y sobre todo de fortalecerlo. Pero hoy, fortalecer el federalismo en México significa mucho más que hablar de un equilibrio entre los órdenes de gobierno. Hablar de federalismo también significa pensar en herramientas ambiciosas, innovadoras, para que los estados sean verdaderos agentes de cambio ante los grandes retos que enfrentamos todos los días. Y un ejemplo de estos retos es la suficiencia alimentaria. Miren, hasta el día de hoy, como en muchos otros rubros, la suficiencia alimentaria es una competencia que es solo exclusiva de la Federación. En la única oportunidad que tienen para participar los estados es a través de la firma de convenios de colaboración con la propia Federación. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que las políticas que hasta hoy se han aplicado en el sector agroalimentario durante los últimos 18 años han propiciado la desigualdad y la pobreza, y también han permitido perpetuarla y heredarla generación tras generación en millones y millones de mexicanos y de mexicanas. Y de verdad, esto no puede seguir así. Por eso, una solución desde nuestro punto de vista es que cambiemos la política de suficiencia alimentaria para que ahora no solo sea una competencia exclusiva de la Federación, sino comience a ser una competencia compartida entre la Federación, los estados y los propios municipios. Y aquí quiero detenerme un poco para explicar por qué. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, fíjense nada más, hasta 1/3 de los alimentos se estropean o se desperdician antes de ser consumidos por las personas, lo cual es un exceso en una época en la que casi 1,000 millones de personas pasan hambre, porque además de que se desperdicia el alimento, también representa una pérdida en agua, en mano de obra, en energía, en tierra y en todos los insumos que son utilizados para producir estos alimentos. Y en ese sentido, México tampoco es la excepción, porque aquí, de acuerdo a cifras oficiales, cada año se desperdician cerca de 200 millones de toneladas de alimento, y que si se aprovecharan representarían ingresos de hasta 400,000 millones de pesos. Yo creo que esto es inaceptable, porque a pesar de que nuestro país tiene reconocido el derecho a la alimentación en el artículo 4 de nuestra Constitución, la realidad es que más de 6 millones de mexicanas y de mexicanos viven en pobreza alimentaria. Muchos de ellos son niñas y niños. Compañeros y compañeras, creo que con esta propuesta podemos ayudar a que este país transite a un esquema de colaboración y concurrencia entre los tres órdenes de gobierno, y que se establezca una herramienta de transformación tan indispensable como lo es la agricultura orgánica. Todos los estados, por ejemplo Jalisco, por ejemplo Nuevo León, podrían tener la plena capacidad para generar políticas de desarrollo rural y sustentables para obtener el abasto suficiente y oportuno de todos los alimentos básicos para su gente. Pero sobre todo, esta propuesta busca adoptar una solución, un cómo sí resolvemos el problema de la pobreza multidimensional que hoy afecta a 2 de cada 10 mexicanas y mexicanos. Yo quiero concluir mi participación invitándolos a hacer una pequeña reflexión.
Imagínense nada más el impulso que le daría a nuestra economía esos 400,000 millones de pesos y el beneficio que tendría para todas y todos nosotros la incorporación de estos alimentos. Pero sobre todo imagínense cómo estos 200 millones de toneladas de alimento se dejarían de desperdiciar y comenzarían a dar vida y alimento a millones y millones de mexicanos que hoy en nuestro país son cerca de 50 millones de mexicanas y mexicanos que no tienen un salario digno, que no les permite ni siquiera pagar una canasta básica. Yo les pregunto, ¿no les parece esto ridículo, siendo México un país tan rico? ¿No les parece ridículo tener a tantas personas con hambre? ¿No les parece que tenemos que hacer algo? Yo los invito a reflexionar y también me gustaría que muchos de ustedes coincidieran con esta iniciativa. Por supuesto que vale la pena hacer algo, vale la pena hacer algo para eliminar el hambre en nuestro país. Es cuanto. Gracias, senadora Verónica Delgadillo. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, segunda.